Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el tercer diálogo que iniciamos en Proyecto Habitar, así que queremos agradecerles por haber venido y en esta idea de poder construir un diálogo abierto, ¿no? Que nos propusimos poder partir de las experiencias individuales en una reflexión colectiva, poder construir algún intercambio que nos permita trascender el modo mercantil en el que en general se produce el conocimiento y poder construir una mirada común respecto a las prácticas y investigaciones que llevamos adelante. En este caso, enfocada en la producción de arquitectura vinculada a la gestión del hábitat. Así que por ahí para arrancar, está Ricky también acá, lo que les voy a pedir en realidad a cada una es que se presenten. Les propusimos que esta vez traigan una imagen para poder presentarse como ustedes quieran, contando quiénes son. Y así que bueno, Viviana, ¿querés arrancar? Bueno, buenas tardes. Me presento, soy Viviana Colauti, soy de Córdoba. Principalmente soy docente, profesora de arquitectura 3C, donde damos en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, damos fundamentalmente el tema de vivienda colectiva, un tema realmente apasionante, primero porque el 80% de nuestras ciudades es vivienda y me interesa básicamente contarles un poco por qué traje esta imagen. Esta es una imagen compleja, diría, protagonizada por una serie de habitantes de estos espacios donde cada uno de ellos tiene como un rol colectivo y al mismo tiempo un rol en la vivienda. En la vivienda que es probable que un Juanito Laguna, que está a la izquierda de la imagen, se acerque y no mire de lejos la ciudad habitada, sino que sea parte de la ciudad y que de alguna manera el espacio público tenga esa continuidad en relación a la vivienda. No sé si quieren que pase palabra. Qué rápido. No sé, era rápido, Sí, me imaginaba que era algo dinámico. Bueno, mi nombre es, no sé si a dónde mirar, pero mi nombre es Alessandra Iturrieta de Souza. Soy de Brasil, trabajo en Usina, que es una organización sin fines lucrativos, pero más que nada una asociación de arquitectos que trabajan apoyando movimientos sociales por la lucha por vivienda. Y bueno, presentándome un poco más personal, traje esta imagen, un poco pequeña y con una pésima resolución, pero suele pasar en este momento, que es de una manifestación donde luchábamos contra un aumento de los pasajes de transporte. Y bueno, está un mensaje acá, como en la parte de la frente de la manifestación, que dice: por una vida sin catracas, que aquí me dijeron que se llaman bolinetes. Participé de un movimiento que se llama Movimiento Pase Libre, y que luchó inicialmente por el pase libre estudiantil y posteriormente un movimiento social que trabaja con los barrios para mejorar el transporte en una perspectiva de que el transporte es el derecho a la ciudad, es poder acceder, como la gran catraca, el gran molinete que separa de todos los otros derechos, porque la gran parte de las familias que viven en Sao Paulo están en la parte, y no solamente en Sao Paulo, pero en varias ciudades brasileñas, no viven en el centro, porque es muy caro y generalmente es donde está toda la infraestructura de transporte, salud, placer, educación, y tienen que viajar horas y pagar para poder acceder a la ciudad que construyen ellos mismos, sea la construcción, sea con su plata, con impuestos y cuotas. Y ese fue un momento muy importante para el país y también para mí, porque por primera vez logramos bajar el precio de los transportes. Eso significó casi un sueldo mínimo por mes para todas las familias de todas las ciudades que bajaron esa cuota de transporte, y fue muy importante
También en cuanto a una apropiación de la ciudad que yo nunca había tenido, porque ocupamos las calles y vimos que el espacio podría ser de otra forma, y había gente se organizando de varias maneras para ayudar también las manifestaciones, y aunque, bueno, con fuego y todas esas cosas, destruimos mucho, pero también construimos mucho en ese momento. Y traje esta imagen porque creo que, bueno, fue como un renacimiento ahí de mucha gente adentro de la ciudad, ver que hacíamos parte de esa ciudad y podríamos cambiar y decir que debería existir ahí. Bueno, y traje esta imagen para también decir que fue a través de ese movimiento que empecé a construir un otro significado para la arquitectura, que antes me parecía un tanto mercantil y no había mucho sentido, pero percibí que con el conocimiento sobre la ciudad y la producción del espacio también podría contribuir para las luchas, o sea, para la construcción de otro modelo de ciudad que no la ciudad capitalista, aunque siempre con muchas contradicciones. Y bueno, también presentándome un poco, mi apellido Iturrieta viene de mi mamá, que es de Chile, y que es de una familia de trabajadores domésticas y que no pudieron estudiar, y de Sousa viene de mi papá, que es brasileño, y que bueno, el de significa que fue de alguna familia, o sea, de una familia que es descendiente de personas esclavizadas que trabajaban en una parcela que era de la familia Sousa, y hoy tenemos ese nombre, que quedó el de Sousa, pero que también demuestra la migración, que bueno, la origen de Brasil, pueblos de varios lugares que se encuentran y están tratando de resignificar y reconstruir ese territorio con más o menos violencia. Y bueno, yo también migré a Sao Paulo, soy del interior de Sao Paulo, de una ciudad que se llama Sertãozinho, que es parte del Cerrado brasileño, que es un bioma que hoy está muy atacado por plantación de soya y ganado. Y también migré a Sao Paulo, que es la capital económica, con 20 millones de personas solamente en la ciudad, y en toda la región metropolitana unos 10 millones más. Y bueno, es un lugar donde al principio se ve muy destruido, todos los ríos están tapados, no hay más árboles en mucha parte de la ciudad, como que la naturaleza se fue y toda la gente es de afuera, gran parte de los trabajadores también migraron, pero yo creo que a través de estos momentos como que nos reconstruimos en cuanto a comunidades y retomamos ese espacio, que es un espacio que vamos para trabajar, para ser explorado, y lo transformamos en un espacio con otro significado. Bueno, eso. Mi nombre es Diego Aceto, yo pertenezco a Estudio Antico. Traje estas imágenes de un edificio que hicimos hace muy poquito tiempo, y un poco la idea de la charla, primero agradecer por la invitación y después, bueno, contarles nuestra inquietud acerca de las experimentaciones materiales que venimos haciendo y desarrollando con el estudio. Más allá de que uno es docente en la facultad y investigador en la facultad, nuestra mayor inquietud viene a dar cuenta de esta búsqueda material o búsqueda experimental con estas introducciones a las arquitecturas más bien de lo lúdico, pero regladas o sistémicas, tratando de generar espacialidades siempre interesantes a partir de permeabilidades, y bueno, nada, era un poquito eso. Bueno, buenas tardes. También agradecer la invitación a participar en los diálogos. Yo soy Ricardo de Francesco, soy arquitecto y formo parte de la organización Proyecto Habitar, y traje esta imagen que es bastante reciente, que es una foto aérea cuando volvíamos del viaje a Brasil, de Lugano Unidos, barrio en el que crecí y me crié.
desde el cual tuve una experiencia de vida que fui forjando una inquietud sobre el problema de la vivienda, una experiencia personal, que después la fui transformando con el correr del tiempo en una preocupación política que la forjé y que la logré como introducir en la participación de un colectivo como Proyecto Habitar, y desde el cual tratamos de aportar a contrarrestar las desigualdades de múltiples personas que viven en este tipo de contextos habitacionales, como también hay otros, pero bueno, me parecía que era representativa para introducir en este diálogo esa preocupación que me atraviesa. Bueno, muchas gracias. Está re bueno, por un lado, conocerlos desde el lado que a ustedes les inquieta, los moviliza a estudiar y trabajar la arquitectura desde un lugar del protagonismo de las personas, de la vivencia y de la acción para la transformación. Así que me parece que está re bueno, que es punta también para poder introducir también a la jornada de hoy, donde lo que nos propusimos es hacer esta reflexión conjunta respecto a la arquitectura y a la producción de vivienda colectiva. Así que lo que voy a pasar a hacer es leer esta propuesta que les enviamos también escrita, que es con la que propusimos reflexionar para poder encontrarnos acá. Donde, como decía, el diálogo tiene que ver con poder pensar la producción de arquitectura en la transformación del hábitat, y donde partimos de la noción de vivienda colectiva, que refiere a un modo de proyectar y gestionar la vivienda conjuntamente con el protagonismo de los actores que promueven la iniciativa. Es una propuesta que se sustenta en la idea de producción de la vida, mediante la construcción de programas espaciales con actividades que estimulen el encuentro social para grupos de proximidad que se organizan más allá de la noción de familia tradicional. Los códigos y marcos normativos que regulan las transformaciones urbanas y habitacionales se sustentan en las condiciones que impone el sector inmobiliario, orientando la construcción de espacios desde la lógica de la propiedad y el aumento de la rentabilidad por sobre el desarrollo de espacios para la vida. Situación que condiciona nuestro trabajo como arquitectas, como arquitectos, y tensiona la orientación de los proyectos de vivienda colectiva. Entonces, en este diálogo pretendemos poner en conversación estas cuestiones desde la experiencia, desde el conocimiento que cada uno tiene, para poder reflexionar. Y en ese sentido, la primera pregunta refiere a cuál es la opinión de ustedes respecto a estas ideas que atraviesan el tema del encuentro respecto a la vivienda colectiva. La idea es que gire la palabra, que quiera arrancar. Hay una pregunta en particular que me interesa compartir con ustedes, y desde los puntos de vista de la proyectación, ¿no? Porque el término de producción también va de la mano con el proyectar arquitectura, ¿no? Y este tema de diferenciar un poco la diferencia, hacer hincapié en la diferencia entre vivienda individual y vivienda colectiva. Entonces, a partir de eso también hay un tema clave, y es preguntarse también cuánto de colectiva tiene la vivienda que proyectamos. Y ahí es donde no solo los estudiantes, sino como proyectistas, por ahí trabajar a la inversa, y no desde la vivienda como una agrupación o superposición de viviendas individuales que se reúnen en torno a algo, sino cuál es ese entorno a partir del cual la gente se dispone y se distribuye a partir de lo colectivo. Entonces, cuando logras medir de alguna manera cuánto de colectivo tiene la vivienda, podés como
verificar esta espacialidad, no sé, patios en altura, o incorporar a la dinámica diaria nuevos desafíos, ¿no? Que tiene que ver con el otro, que tiene que ver con esos espacios de encuentro. Entonces, no sé, una posición que me parece como una especie de hipótesis de proyecto es pensar que la vivienda colectiva básicamente se articula a partir de los habitantes y los nuevos modos de habitar desde lo colectivo. No solo es como identificar una serie de programas que sí, pero no solo individuales, sino desde los colectivos. Entonces creo que a partir de eso uno puede recualificar esos espacios y puede como rediseñar a partir de otras variables como el ambiente, el contexto, digamos, pero siempre pensando en eso, ¿no? En esa variable tan importante que es la del espacio. En ese sentido, una de las preocupaciones nuestras en particular tiene que ver con el hecho de la persona que va a habitar ese espacio. Y me parece que el problema no solamente incurre en esos espacios intermedios o en esos espacios colectivos, sino inclusive en la vivienda y en la apropiación de la vivienda. Porque muchas veces, más allá del problema del acceso a la vivienda, que es un gran problema, cuando se produce a partir del mercado, no se entiende en cuenta quién va a habitar eso, sino más bien la repetición de unidades. Y me parece que pensar en unidades habitativas y no en departamentos, me parece que sería como lo más lógico, quizá empezar a cambiar la cabeza en eso, para luego también empezar a pensar colectivamente cómo se reúne la gente en estos lugares. Pero también esto de la individualidad también hay que repensarla para pensar en esa individualidad, en lo colectivo y lo mismo entre nosotros, ¿no? Me parece que ahí también hay un punto para pensar. Sí, yo creo que la colectividad también existe de una manera del capitalismo, pero es a partir de cada individuo cuidando lo suyo y compartimos el Estado que cuide de todo lo que es de todo. Pero como si yo no tuviera ninguna participación con eso y tenemos, bueno, los iguales tienen su colectivo, o sea, bueno, en mi condominio somos todos iguales, si pasa algo en el edificio fue alguien de afuera, o sea, toda esa noción de vigilancia, de separarnos, lo que es del otro y lo que es el mío, lo que son iguales, lo que son diferentes, y yo creo que para cambiar la noción de colectividad hay que producirla también, vivirla de otra manera. Yo creo que experiencias que son menos capitalistas, o sea, menos individualistas o de persecución o de exclusión de las diferencias, también buscan espacios que son diferentes. En Brasil tenemos, bueno, y aquí imagino que las villas funcionen así también, pero en las favelas tenemos muchos espacios que son colectivizados o son espacios donde cualquiera puede entrar justamente porque es una necesidad. O sea, aquí es donde una vecina que cuida a todos los niños porque las mamás van a trabajar y esos espacios... Es una red social. Sí, como una red de apoyo que después, cuando uno puede acceder al espacio capitalista de la mercadería, casa o edificio o cualquier cosa así, se pierde. O sea, tiene la pared, ya no se hablan más, yo no conozco el vecino de abajo, no conozco el vecino de arriba, no conozco nadie al lado, o sea, no tengo ese apoyo, a menos que sea la familia tradicional, que si no vive cerca también se pierde. Y en ese sentido Usina trabaja siempre con colectivos, con asociaciones, buscando también construir esos espacios a partir de la lucha, o sea, a partir de una visión crítica sobre cómo tiene que ser la sociedad. O sea, bueno, solos en esa sociedad capitalista no podemos vivir, o sea, porque o no tenemos esa red, o porque no podemos acceder a la casa, o porque no tenemos plata, pero juntos podemos construir otra forma de vida y además acceder a una residencia, a una casa y tener una seguridad, y eso hace con que también rompa como todo un proceso de proyecto que yo creo que está muy involucrado con el mercado, porque, bueno, nuestra profesión surge de nos apoyamos mucho en las teorías de Sergio Ferro, que fue un arquitecto brasileño que en la década de 70 y 60 hablaba mucho sobre
como el diseño fue separado de la obra, del cantero de obras. O sea, cuando surge la figura del arquitecto es porque sacan de la posibilidad del trabajador que trabajaba en pequeñas cooperativas y tenían su, ¿cómo se llamaban? Eran como un grupo de trabajadores, cada uno tenía su especificidad, los carpinteros, los serralleros, bueno, cada uno, los bloqueros, y construían, bueno, las iglesias y tenían un trabajo muy específico, era casi artístico, y bueno, les sacan la posibilidad de que ellos dibujaran la obra y la hacían en la tierra. Y entonces ellos hacen una huelga porque están ganando muy poco, y surge entonces la figura del arquitecto, que tiene el poder de diseñar y decir qué debe ser hecho. Y bueno, ahí no necesitan más esos trabajadores tan especializados, y los votaron, los dejaron sin sueldo y contrataron gente menos especializada para que pudiera trabajar. O sea, nuestra profesión nace justamente de esa separación entre quien hace, quien vive y quien diseña. Esa es la teoría que él nos pone, y que también eso pasa justo en el siglo XVII, XVIII, o sea, cuando está también construyendo el capitalismo como lo conocemos hoy, después de la acumulación primitiva de nuestra colonización. Y nosotros pensamos que para construir otro espacio hay que romper con ese proceso también, o sea, esa división entre quien produce, quien vive y quien diseña no puede existir. Entonces hay que cambiar también la forma como se construye y cómo se proyecta. Y por eso nosotros trabajamos con el proyecto participativo, o sea, problematizamos esas cuestiones de la casa juntamente con la familia. O sea, ya tenemos una cocina que tiene que ser así, o tiene que ser más grande o más chica, cuáles son los espacios más importantes, qué otros espacios pueden tener ustedes ya que van a construirlo juntos. Y eso hace con que, por ejemplo, la cocina tenga un otro significado, de no sea la cocina moderna, en línea, chiquitita, o por ejemplo los espacios de lavandería, donde pueden colgar las ropas, también es un lugar que pueden ver, tener ventanas para que vean los niños jugando abajo, o sea, y tampoco tener espacios tan encerrados para que puedan todos tener, no sé, ver las teles juntos. Todo ese nuevo espacio surgen también de un diseño que no es de mi vida, sí, pero la vida de ese colectivo que va a construir ahí sus necesidades. No, desde el punto de vista de la proyectación, la participación, como hablamos recién, es como clave. Ahora, viste que hay grados de participación. Entonces, desde el lugar de donde nos toca, o como docencia, o desde la docencia, o desde la producción de obra, replantearse permanentemente en el contexto específico o en el lugar específico donde está, porque te va a dar otras herramientas de reconocimiento de tu entorno inmediato. Entonces, la ligazón entre el entorno, el barrio, digamos, el barrio integrado a esa vivienda colectiva es clave. El conocimiento no es solamente desde lo que piensa el arquitecto, sino en diálogo permanente o en interacción con los habitantes del barrio, y no de cualquier barrio, de ese barrio en particular. Para mí esa es la clave del reconocimiento. De hecho, algunos proyectos pueden tener espacios comunes como lavaderos colectivos, y otros pueden tener espacios de estudio o espacios de producción, talleres de producción. Entonces la vivienda colectiva puede tener roles distintos a partir de espacios más flexibles, por ejemplo, o que la estructura desde la materialidad te permita generar otro grado de filtro, o pensar en que en determinados barrios suceden intercambios de determinadas características que tienen que ver con la producción del lugar. Entonces los espacios deberían ser pertinentes a esa actividad desde la producción para generar en cercanía el intercambio. Entonces armar esa red productiva y de intercambio sería clave. Y por otro lado, lo de la participación, ¿no? La participación en esta toma de decisiones, que puede ser desde
el opinar sobre el proyecto, para eso hay que trabajar con el otro, en generar espacios de intercambio con el otro para generar acuerdos. Y el otro tema es si es de autoconstrucción o no, viste, es lo que hablábamos recién, si esto se produce o no. Y desde ese, digamos, si se produce esa fase dentro del proceso de proyecto y hasta la concreción y la materialidad. Pero este ir y venir con el otro hace que esto sea como mucho más atado o entretejido. Y una cosita, digo perdón, ya te dejo. Me quedé pensando en esto que decías vos recién, y que yo dije control social, porque la red social, porque tener como cerca ese espacio dedicado a que los niños jueguen por piso, por nivel, por doble espacio, para generar el control visual, hace que sea mucho más seguro. Entonces, esto de la red social tiene que ver con el espacio a partir de esa continuidad espacial que te permite ver a otros o de alguna manera que se apoyen entre los habitantes de la vivienda. Yo quería introducirme y un poco también para dar un paso previo a esta exposición que estaba haciendo Vivi, en el sentido de, yo pensaba la introducción que leyó Maru, ¿no? Y quería pararme como sobre algunos aspectos que me parecen como fundamentales. Por un lado, la noción de vivienda colectiva, no como un objeto acabado o que tiene estas soluciones previas, sino como la vivienda colectiva como una noción compleja, ¿no? Porque tiene que reunir un poco de lo que venían comentando. Por un lado, la cuestión de lo colectivo, o sea, de las relaciones y los encuentros que queremos promover, sin perder de vista, como decía Diego, también de qué implica la individualidad también en el aspecto colectivo. Entonces yo pensaba que la noción o el concepto de colectivo refiere a un modo de organización, ¿no? Es un modo de organización que nos permita desarrollar distintas formas de relacionarnos social y espacialmente, ¿no? Social y espacialmente, más allá de esto que decía en la introducción Maru, que es el modo de organización de la familia tradicional, que cada familia tiene una unidad, ¿no? Y que nos vinculamos en las circulaciones o en las puertas, ¿no? La vivienda colectiva para mí implica una intencionalidad, ¿no? Son grupos que pretenden y que apuestan a vivir en conjunto, ¿no? Con todas las dificultades que eso conlleva, ¿no? Históricamente la falta de vivienda es un problema social de distintos grupos, no solamente los sectores populares tienen un problema de acceso a la vivienda. Podemos ver en la actualidad los grandes problemas que tienen los sectores medios para poder alquilar, por ejemplo. Entonces, pero ¿qué pasa? La posibilidad de acceder unilateralmente, de acceder a una vivienda unilateralmente, está asociado a aquellos grupos o personas que pueden pagarlo, ¿no? Para acceder, que era un poco lo que también trae Alessandra sobre el modo en que se produce la vivienda, ¿no? Esa tensión entre la vivienda como una mercancía, un objeto que se puede intercambiar, y la vivienda como un lugar, como un espacio para reproducir la vida. Y por otro lado me parecía importante en esto de la cuestión de proyectar, ¿no? O sea, Ale traía la idea de una visión crítica de la realidad constantemente, ¿no? La posibilidad de que el proyecto es político y es disciplinar. Político en el sentido de pensar críticamente la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y disciplinarmente en el sentido de pensar en modos de relacionarnos, cómo podemos promover desde la organización del espacio, desde las proporciones, de las dimensiones, desde la secuencia, del conjunto de cuestiones que manejamos como arquitectos y arquitectas, cómo podemos transformar, o sea, recuperar esas luchas históricas, sociales
y transformar estas condiciones desiguales, y desde la cual podemos, desde la perspectiva del proyecto como una cuestión político-disciplinar, pensar universalizar derechos, en el sentido de decir, bueno, la vivienda como lugar para reproducir la vida, debiera poder alcanzar al conjunto de las personas. Es inadmisible que haya gente que no pueda, ¿no?, tener un lugar donde quedarse muerto, donde poder desarrollar la vida. Entonces, para mí ahí hay, en esto de pensar la vivienda colectiva para grupos de proximidad, que pretenden, o sea, vos hablabas del protagonismo, de la participación, no para definir lo que ya está dado, sino para construir cómo queremos seguir viviendo, ¿no? Creo que ahí es una cuestión que es fundamental, el protagonismo en todo el proceso, el protagonismo en la posibilidad de repensar cómo incluimos a los usuarios, estos grupos, a pensar también las cuestiones de los recursos, ¿no? Las cuestiones de todo lo que implica la gestión de los materiales, lo que implica pensar qué espacio necesitamos, para qué, o sea, poder reflexionar críticamente. Todas las vidas tienen que tener una cocina, ¿no? O sea, sí, no, o sea, son cuestiones que claramente me parece que hay que pensarlo, hay que tomarlo como debates constantes, porque generalmente los marcos donde nos movemos, sobre todo en las formalidades, las normas y los códigos nos encorsetan, ¿no?, para hacer esta vivienda, no sé, homogeneizante, ¿no? O sea, donde tenemos menores posibilidades de movernos. No quiere decir que en los sectores populares no exista, ¿no?, la perspectiva de la acumulación, porque vivimos en la misma sociedad, pero que a veces hay un montón de experiencias que no están escritas o no están traducidas en normas o en reglas sociales, que también tenemos que identificar para incorporarlas a la perspectiva de pensar constantemente la vivienda, ¿no?, como el lugar, como el refugio, como el lugar también, no sé, pienso que la vivienda muchas veces está asociada al lugar como donde fijamos la vida para siempre, ¿no? Si hay algo que ancla la propiedad privada, ¿no?, es esa idea de hasta por generaciones la vivienda, el espacio construido, esto de la propiedad privada y la herencia, por ejemplo, que también hace que gente tenga, ¿no?, que pueda acumular propiedades y haya gente que tenga que vivir en la calle, ¿no? Que bueno, como decía, me parece que es inadmisible. Y bueno, el sentido del proyectar para mí es fundamental. Creo que también tenemos un rol como específico en esta posibilidad de pensar otros modos de vincular, ¿no?, lo social, lo espacial. Creo que bueno, parece que una cosita que quería agregar, que por ahí estaría bueno quizá debatir, es si cuando estamos pensando en la vivienda colectiva estamos solamente pensando en vivienda. En realidad hoy muchos trabajamos en nuestra vivienda. Entonces pensar el lugar de trabajo, pensar el lugar de desarrollo y pensar el lugar de la producción, porque cuando se está pensando en hacer por ahí una cantidad muy grande de vivienda, se está pensando en hacer ciudad. Y cuando se piensa en hacer ciudad, no se piensa quizás esa mixtura que debería haber, generando, no sé, lugares de producción adecuados. O sea, no se piensa en equipamientos. Digo, más que nada, acordándome de los problemas que tienen los planes federales, o el mismo Procrear, que en general lo que se encargan es de hacer vivienda y no se encargan de hacer ciudad. Me parece que el problema más grande es el hecho de haber abandonado la posibilidad de hacer ciudad. Si nosotros cuando proyectamos vivienda colectiva, proyectamos hacer ciudad, me parece que estamos como acercándonos más a ese ideal, en donde acceder a la ciudad va a ser más para todos y no para algunos. A mí esto que decís me hace pensar
que también retoma la idea del diálogo, de entonces repensar los espacios para la vida, ¿no? Y para una vida que pueda ser vivida desde las individualidades, o sea, no omitirla, pero que pueda promover el encuentro y que pueda promover otro tipo de relaciones entre también las actividades que desarrollamos, como trabajar, como las tareas de cuidado. Y pensaba, por ahí también pasando a la próxima pregunta, pero como para profundizar en todo esto que están diciendo, en cuáles, o sea, que también para poder desarrollar estos proyectos nos encontramos con ciertos obstáculos, porque bueno, como decías vos, Ricky, hay una normativa, por ejemplo, y unas leyes generales y unos recursos finitos o distribuidos de una manera desigual que también son parte de las condiciones en las que de alguna manera influyen en el modo de proyectar, ¿no? Que por ahí las relaciones las podemos vislumbrar, podemos hacer un trabajo, promover esa participación, ese protagonismo, y también influye en los recursos y las reglas con las que jugamos y con las que en realidad tenemos que accionar. Entonces pensaba, bueno, cuáles son en realidad esas acciones que permitirían desarrollar estas ideas de las que estamos hablando en una perspectiva de transformación también de nuestro rol proyectual y como arquitectos en la producción del hábitat, también con algunos, no sé, bueno, aprendizajes y reflexiones desde la práctica que trae cada uno. Con respecto a esta pregunta que acabas de hacer, me gustaría enlazarlo con las reflexiones de Diego. En principio, hacer ciudad, también el tema es cómo hacemos ciudad, ¿no? Porque a las ciudades latinoamericanas, las ciudades intermedias, tenemos como un problema que es la extensión. Entonces, la pregunta es, ¿dónde densificamos? Entonces, desde ese lugar hay una serie de toma de decisiones, primero desde la normativa, que está relacionado al costo de la tierra también. Entonces, hay una escasez de tierras públicas para trabajar, por ejemplo, vivienda social. Entonces, la vivienda social se va a la periferia y entonces suceden estos temas del aislamiento de alguna manera. Entonces, la pregunta que también, desde el punto de vista de una hipótesis de proyecto, que la pregunta es cómo densificamos las áreas intermedias, que ya tenés espacios productivos y que podés apoyar equipamientos productivos para equipamientos productivos dentro de la vivienda o dentro de los conjuntos de vivienda. Entonces, desde ese lugar se puede como trabajar esta mixtura de uso. Es como revisar de alguna manera la normativa, que dice exclusivamente vivienda, bueno, pero sería vivienda y producción, depende de la escala de la producción, pero sí podés trabajar una escala muy pequeñita de que tiene que ver con la producción o que tiene que ver con el entorno inmediato. Entonces, me parece importante reflexionar la normativa. La normativa es móvil, no es rígida, porque si no se cambian permanentemente. Entonces, el problema es quién la cambia. Bueno, pero bueno, entonces la pregunta es, si se cambia la normativa, ¿por qué no nos podemos replantear nosotros como docentes, bueno, ¿qué querés? ¿Cómo debería ser esto? Porque si no estamos atados a elementos rígidos que no son rígidos, a la extensión, porque bueno, hay que ir corriendo la barra de la periferia. Entonces la pregunta para mí sería, ¿cómo densificamos? ¿Dónde densificamos las áreas intermedias? Y bueno, ¿cómo podríamos aportar desde nuestros ensayos, en nuestras prácticas, tanto profesionales como pedagógicos, para que esto suceda? Replantear la normativa en ese es sentido, una pregunta. Siempre uno se plantea eso, y esto que por ahí yo como el comentario de quién es el que
o quiénes son los que deciden estos grupos de poder, porque son grupos de poder políticos, los que deciden cómo debemos construir nuestras ciudades, nosotros no nos sentimos representados por aquellos colegios o aquellos lugares donde deberíamos dar nuestra opinión. Las normativas se hacen a las sombras muchas veces, o se terminan aprobando a la noche muy tarde, por decirlo de alguna manera, sin que nos enteremos. O cuando hay debates, en esos debates no se escuchan las propuestas. Respecto del tema de esta cuestión de correr y de ir a lugares con poca infraestructura, me parece que justamente el tema de densificar nuestras ciudades de una manera correcta, para no pasarnos para el otro lado, me parece como muy apropiado. Y me parece que lo que hay que hacer es ser inteligentes y generar investigaciones coherentes acerca de dónde desarrollar esas densidades, de qué manera y de qué manera que se produzca una ciudad justa, ¿no? Poniendo las tensiones en los lugares necesarios como para, no sé, premiando que se construyan determinados lugares de una manera correcta, no sé, poniendo normativas acordes a promocionar ciertos usos de suelo. Sí, perdón. No, dijiste algo así recién como que lugares abandonados. Las ciudades tenemos una serie de espacios construidos y deshabitados que debería haber como una normativa que favorezca de alguna manera la preexistencia, tomar esa preexistencia y densificar en esos espacios. Entonces, de alguna manera se pueden replantear situaciones que tienen que ver con la preexistencia. Otro es lo que vos decías recién, el dónde y en cómo en relación a la histórica producción de un área determinada, ¿no? Y otra que ya se empieza a hablar de esto desde lo ambiental, digamos, se empieza a hablar desde lo ambiental, desde grados de impermeabilización o cantidad de metros cuadrados por impermeabilización. Cada vez que hace una vivienda colectiva estás impermeabilizando un área. Bueno, en Córdoba nosotros tenemos como un déficit de áreas verdes importante, digamos, con respecto a otras ciudades. Entonces, bueno, se empieza a premiar, pero como de manera aislada esa premiación, no pensando en relación a la preexistencia. Entonces me parece que podría ser como tomar tópicos desde lo ambiental, digamos, desde la producción, desde la preexistencia, como para poder aportar a esta ciudad y desde el espacio público, ¿no? Yo pienso que está re bueno que digas lo de que las cosas no son fijas, ¿no? Las normas no son fijas, y hay códigos, hay normas que son más fáciles de modificarlas que otras, ¿no? Y como dice Diego, muchas veces, o en general, no incluye las necesidades de todos o todas, ¿no? O cómo se definen. Entonces, pensaba que es súper complejo la posibilidad de transformar esas lógicas, porque hacer ciudad o pensar la vivienda urbana no deja de estar exenta de las mismas lógicas de la producción, en donde también se produce la vivienda. En el sentido de que la lógica de producción de la ciudad también persigue una reproducción de las ganancias de determinados grupos económicos, como decía Diego. Acá los distritos estos económicos de los que mencionan en la ciudad de Buenos Aires generan o promueven la localización en determinadas áreas de la ciudad de determinadas empresas a cambio de excepción de impuestos, de tasas, que después lo que hacen es elevan el costo del suelo, ¿no? Y el costo del suelo también tiene propiedades, no tiene propietarios, digo. Entonces, ¿cómo hacemos si, por ejemplo, si la administración pública, las políticas solo pueden regular lo que no es el espacio construido? ¿Cómo hacemos para pensar que
que tiene que haber otro modo de regular, que no sea solamente la de recuperar económicamente un impuesto, ¿no? Y claramente para mí la perspectiva es esto de pensar como que hay que incidir de otro modo en las políticas urbanas y en las políticas habitacionales, más allá de esta lógica unilateral, que es la de... Ahí quiero aprender una diferencia, porque para mí no hay una lógica unilateral en la producción urbana. En realidad, porque cuando dice Diego, pensemos la vivienda más allá de, no me acuerdo qué palabra, sino como, bueno, unidades habitacionales donde se habita o lo vivencial, no sé, circuló. Cuando entras desde ahí podés considerar vivienda más allá de lo que en el mercado se compra y se vende como vivienda. Podés considerar un montón de otras viviendas que también alojan a personas que habitan, ¿no? Y podés pensar el problema desde otro lugar, no solo lo que... o sea, es como una entrada del marco normativo que regula para la acumulación de recursos. Y también el código incorporó superficies absorbentes en relación, o sea, a lo que decía Viviana sobre el problema ambiental. También permitió que se incorporara condiciones mínimas para personas en silla de ruedas o que pueden o que tienen alguna dificultad para acceder a los escalones si son muy altos. O sea, hay a mí me parece que entrar desde todo lo que está restringido nos lleva a un lugar, digamos, donde nos va acorralando cada vez más. Si nosotros volvemos a mirar lo que se produce, volvemos a pensar la vivienda desde el problema, de contar con un lugar para encontrarse con uno y encontrarse con otros, y qué condiciones tiene que tener, los parámetros y normativas podrían colaborar en ello. Y de hecho existen, no sé, los parámetros de la vivienda saludable establecen condiciones mínimas desde la perspectiva de lo saludable. Y son restrictivas, sí, pero desde una perspectiva de, bueno, cómo podemos hacer esos espacios de mejor calidad. Para mí la pregunta de Viviana cuando dice cuáles son los desafíos, me parece que es una entrada interesante, porque sin nuevos desafíos difícilmente tengamos argumentos para decir, bueno, el código nos está encorsetando, como bueno, nos encorseta y hay que cambiarlo, pero no sabemos bien hacia dónde. Ahí Diego traía algunas disparadores de pensemos que la vivienda también es un espacio productivo, es un espacio de trabajo, ha sido espacio oficina por este par de años de la pandemia, y también es ese espacio reproductivo. Bueno, digo, como hay líneas propias de la arquitectura, desde donde nosotros sí podemos trabajar, porque desde esa espacialidad podemos estar promoviendo otro tipo de relaciones y después vemos con qué bordes se toca y qué bordes hay que mover. ¿Qué bordes hay que mover en la zona central donde hay un código y qué bordes esos no hacen falta en otros lugares? Porque en realidad eso no manda como regla en todo lo que es el hábitat informal, por ejemplo. Entonces podemos pensar, me imagino, con mayor libertad, que coincido con Viviana, de que la facultad, los ámbitos universitarios son una oportunidad para eso, porque ahí no manda esa cuestión. Pero si los estudiantes nos hacemos profesionales y a partir de ahí ya nos tenemos que pasar a mover dentro de una caja, bueno, sí, tenemos un problema, porque no hemos practicado lo suficiente para pensar cómo romper la caja, ¿no? Para mí en ese sentido está bien como replantear, digamos, pero conociendo cómo es la norma. Digamos, conocer la norma no implica hacer eso exactamente, sino en qué momento es como de alguna manera participar de un concurso de proyecto. Sabes cuál es el norma de proyecto, pero de alguna manera podrías
incorporar alguna modificación que haga un plus. Por ejemplo, no sé, espacios sin programa en la vivienda colectiva dedicado al crecimiento de alguna parte del edificio y que sea una estructura abierta. Digo, estoy pensando en voz alta, pero de alguna manera replantear no significa desconocer, a eso voy. Tampoco Porque no puede inscribirse. Claro, no puede como inscribirse porque, bueno, corres ese riesgo, pero sí como es una capa de información importante, pero que podés generar un plus y tenés que justificar ese plus. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No? Sí, me venía a la cabeza cuando Ale traía esto de que trabajan a partir de una visión crítica de cómo tiene que ser la sociedad, ¿no? Trabajan, no sé, a partir de alguna perspectiva, alguna inquietud sobre la sociedad, y pienso que está vinculado, ¿no? La sociedad, el código es parte de la sociedad, no es parte de lo que construimos en realidad, ¿no? La sociedad es lo que construimos nosotros, bueno, las generaciones anteriores, ¿no? En este no devenir histórico, sino un proceso histórico de construcción que es social, que es político, ¿no? Y en eso creo que es fundamental pensar, ¿no? Como está, desde ese lugar. Y creo que antes de sentarnos a la mesa, Maru decía algo así como, bueno, ¿cuáles son esas grietas que encontramos, que encontraron o que encuentran, que fueron abriendo o que se pueden ir dando, no sé, procesos que incluyan, ¿no? Lo colectivo dentro de los espacios de la vivienda, ¿no? Bueno, lo de la universidad también me parece algo como muy positivo en ese sentido, ¿no? De incorporar, porque después es verdad que en el ámbito profesional es muy difícil después como continuar por todo, no solo el encorsetamiento del código, sino de un montón de cuestiones que tienen que ver también con las posibilidades, ¿no? Del trabajo. Sí. Yo tenía un profe que, bueno, ya se murió, estaba muy viejito, pero en los primeros años de universidad nos dijo, no tiren su mamá a la basura. Y yo creo que eso se parece mucho a lo que dijo ahora Clara, porque adentro de la sociedad siempre hay un proceso histórico, o sea, y las leyes demuestran eso. Yo creo que hay muchos movimientos que implementaron leyes que, bueno, ahora estamos perdiendo varios derechos, pero que el Estado tuvo que hacerlas porque fue una demanda popular. O sea, solo hay comida hoy en las escuelas porque el Partido de los Panteras Negras en Estados Unidos empezó a hacer una política de comida en la escuela. Y entonces la escuela, en las comunidades, entonces los niños dejaron de ir a la escuela para poder comer adentro de la sede del movimiento. O sea, el Estado empezó a hacer la comida para que los niños estuvieran más en la escuela, y eso viró una política pública. Y nosotros tenemos parámetros de vivienda que también vienen de la población, o sea, vienen de esos movimientos que disputan al Estado y que, por ejemplo, solicitaron que tuvieran desempeños de calidad de materiales para los proyectos de habitación social, porque antes como mercancía hacían lo más rápido posible con la menor calidad, y bueno, había algunas casas que antes de terminar toda la edificación, las primeras que estaban listas se echaron a perder, así, en 2 años paredes que se cayeron, coberturas que se deshicieron. O sea, también hay calidades en las leyes que fueron construidas históricamente, y eso también está presente en nosotros, y por eso no tirar la mamá a la basura, porque aunque veamos, por ejemplo, oportunidades en nuestra lectura del espacio o de las normativas, es importante ver en la realidad qué es lo que tiene organización social para que eso para que con conciencia se exija al Estado, que es el lugar de la disputa de nuestra democracia frágil, para que son como esas grietas donde se puede correr y que son momentáneas, son siempre momentáneas. O sea, en este momento puede ser que sea la cuestión de la movilidad, que sea que va a lograr con que mucha gente se involucre y logremos una determinada política, pero en otro momento puede ser que eso ya no sea más coherente. Bueno,
va a estar ahí la normativa, la posibilidad de que se haga eso, pero si no tiene como un lastre social que pueda acceder a esas leyes o esas conquistas, aunque nosotros en cuanto técnicos tengamos que conocerla muy bien para encontrar cuáles serían los caminos, o sea, es una ley, es una portaría, una experiencia local, es un fondo internacional, ¿cuál es la estrategia? Si no tiene un proceso social colectivo que vaya a utilizarlo, que lo valide, puede ser que desaparezca. O sea, en Brasil tenemos el Estatuto de la Ciudad desde 2001 y tenemos muchas políticas de ese estatuto que nunca se implementaron. Obviamente, el mercado, grandes capitalistas y el propio poder público no tienen interés muchas veces en que se constituyan, pero por ejemplo las ocupaciones después, algunas ocupaciones de edificios en el centro de ciudades metrópoles grandes, lograron utilizar algunas de esas leyes para lograr que no fueran desplazados o para que tengan mejoramientos en los edificios donde están. Yo creo que esas son como las grietas donde tenemos que navegar y construir, y en ese sentido hay muchas leyes, por lo menos en Brasil, así, de vivienda, de salud. Bueno, tenemos un sistema público de salud gratuito que fue construido solamente con lucha popular, ¿sí? No, nunca se le ocurriría al Estado o a una empresa que nos vamos a hacer algo gratuito para que todos tengan acceso, y al final eso también mejora mucho la calidad de la sociedad y demandó espacios que antes no eran posibles. O sea, la configuración de los hospitales públicos y de los hospitales que son privados es completamente diferente, ¿no? Porque puede ser una casa, puede ser abierto, y yo creo que como que aprovechar y como ir más a fondo en esos momentos, como, no sé, mirar esa oportunidad y decir, bueno, si tenemos acá una ley que es de mejoramiento y como me contaba Ricky, que es de una y otra casa, ¿por qué no juntar algunas casas y con eso hacemos algo que sea más significativo? O sea, es individual, pero lo vamos a colectivizar a partir de un proceso. Obviamente no va a pasar en todos lados, porque depende de las personas, de ese colectivo específico. Y así como que darle un drible, eso existe. Un giro a la ley y al instrumento, o sea, y ni siempre va a ser el mismo camino. Sí, además te permite leer de otra manera lo que está pasando. Yo pienso en algunos textos que escribió Ricky describiendo situaciones de apropiación del espacio en el Bueno Unido, donde es todo nada, donde construyen un quincho, plantan árboles, la canchita, un tobogán, la hamaca, o sea, son cuestiones concretas, materiales, y que requirieron definir un espacio para poder definir también el grupo de personas que se hace cargo de cada lugar, porque implica gestionarlo, cuidarlo, además de usarlo. Después, bueno, podemos ver las rejas y podemos leerlo desde, bueno, cómo se fracturó el territorio, pero, digamos, eso también pasa entre medio, pero si solo vemos eso, nos perdemos esos tamaños territoriales y qué tipo de gestiones puede asumir un grupo de personas, que es como leer, bueno, qué es lo que está ahí, que no son las grandes organizaciones las que van a cortar la ruta, nada, van a poder gestionar un espacio común que son sumamente importantes para poder pensar la vivienda colectiva, porque después cómo se habita, cómo se organizan esas personas anónimas entre sí, que no conocían quién vivía arriba y quién vivía abajo, pero sin embargo pudieron acordar lo suficiente para materializar, claro, ese lugar. Yo creo que hoy en la proyectación de esos espacios se juega mucho. Digo, si pretendemos hacer espacios muy grandes, a veces no son de nadie y ahí es donde se hace disruptivo y bueno, no aparece el espacio colectivo. Cuando se generan vínculos de una proximidad graduales, claro, o de grupos más reducidos, quizás eso funcione mejor.
no sé, se me ocurre como una posibilidad. Sí, a mí me hace pensar por un lado, respecto al debate que viene apareciendo sobre la formación, y a lo importante que me parece esta conversación en relación a poder construir criterios como ajustados a las necesidades o a los requerimientos de cada proyecto social, de esos grupos, pueden tener más o menos personas, hay alguna actividad o proyecto común que los reúne y que ahí, no sé, los espacios, las proximidades que se ponen en juego son re importantes, y ahí tenemos una incidencia a la hora de proyectar que muchas veces, al menos en la forma, es difícil conocer los criterios de manera pública con los que se toman esas decisiones, tanto de la materialidad, de las rejas, los tamaños, porque en realidad la cuestión es también poder construir ese proyecto social, o sea, como tiene que responder a unas ideas y un sentido que va a reunir a esas personas. Por eso también la posibilidad de pensarlo en cada situación nos puede también permitir desarrollar nuevos lugares o un desafío en tanto a qué espacios proyectar para la vida y sociedad que queremos. Yo quería adicionar un punto que, bueno, hablamos acá en este habla sobre los códigos y normativas, pero yo creo que en una ciudad así que la financiarización crece mucho, también la propia forma de producción del espacio es algo muy definidora, o sea, la forma de contratación de los trabajadores y bueno, tenemos la construcción es bastante manufacturada y tiene muchas veces poca racionalidad porque la mano de obra vale muy poco, o sea, se puede explotar lo máximo posible y también siempre es un lugar de reserva, de trabajo, o sea, cuando siempre que está muy mal la economía, por lo menos en Brasil, a la banca la construcción sin un comprometimiento con ningún proceso social o con calidad de ciudad necesariamente. Ellos también andan por las grietas de ley siempre, el mercado también está ahí más o menos para siempre tener el lucro. Y bueno, eso también como que no deja que utilicemos materiales o hagamos espacios que sean coherentes con los procesos sociales, porque por ejemplo las obras tienen que durar poco tiempo, tienen que tener una velocidad muy grande, una gestión muy grande que no permite que hagamos procesos que construyan conocimiento sobre la producción y una crítica también sobre esa producción, o sea, que la construcción sirva también al proceso de apropiación de ese espacio sin que sea algo súper exploratorio, y eso también hace con que aunque logremos el dinero, aunque logremos el proyecto, aunque hagamos un espacio que sea coherente con esas personas, cuando lleguemos a la obra, a la construcción, vamos a tener muchos límites que están impuestos por los materiales, por la producción, por los precios, por la escala. O sea, para que venga una ventana tiene que ser la ventana del mercado, entonces contratar a alguien específico para hacerlo va a ser mucho más caro. ¿Cómo vamos a competir con el mercado que va a ser la ventanita chica que ya viene de la fábrica que ellos mismos tienen, del aso que compran de China? O sea, eso también para nosotros es hoy es como un nuevo límite, porque la gestión actual de las obras trabaja en muchos niveles de normatización, no solamente del Estado, pero también de la producción. O sea, tienen cada vez fábricas más especializadas que solamente construyen para ellos, para que puedan hacer una productividad de viviendas muy grande, que son para alquilar y que son
el único objetivo es generar lucro para el fondo inmobiliario, que ni siquiera pues necesita, no necesariamente es del país, o sea, puede ser accionista de varios países, capitalista de varios lugares, y ganan con el giro del dinero. Y eso está impactando toda una cadena de producción de los materiales, o sea, empiezan a fluctuar también el hierro, el hormigón, y eso también es como una nueva frontera para la construcción de esos espacios, porque nunca con la misma plata que ellos trabajan vamos a construir la misma cosa, porque ellos producen con mucho más rapidez y con... sí, porque tiene otra perspectiva. Otra perspectiva. O sea, yo creo que refería a todas esas cuestiones que están escritas en las leyes, que es identificar en los procesos sociales que ya suceden, qué cosas pueden ser transformadoras o pueden inscribirse en nuevos modos de pensar las políticas de vivienda. Generalmente las políticas de vivienda son de 0 a 100, ¿no? La idea de que como persigue tiene una perspectiva productivista, tiene que terminarse en el menor tiempo posible. Cuestiones que a veces esas temporalidades excluye a los procesos de ayuda mutua, de colaboración, de reflexión, ¿no? de reflexión sobre lo que se produce, que son complejos para poder abordar otros modos de organización social, hasta de las obras, ¿no? Que bueno, es súper relevante, que creo que sí, que los códigos están construidos por personas, se pueden modificar. La dimensión legal hay que repensarla a la luz de otros modos de producir vivienda que incorporen estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? La reproducción de la vida y no solamente la reproducción económica. No sé, estas experiencias que hay en San Pablo de ocupaciones de grandes edificios. Este año hemos trabajado con ocupaciones de edificios acá en la ciudad de Buenos Aires, y es súper complejo, no solamente en términos de códigos y normas, también la cuestión de cómo se regula la propiedad. Una persona que no hace uso de un espacio construido durante décadas tiene más derecho que personas que han ocupado esos lugares durante mucho tiempo, recuperados, dándole valor social también. Dándole valor social al sector urbano en el que están inscritos, y tienen serios problemas por ser desalojados de esos espacios que han construido valor social. Después también es necesario repensar la cuestión económica, la arquitectura, la transformación concreta implica muchos recursos. Entonces, bueno, tenemos otras operatorias, pero muchas veces no tienen financiamiento, ¿no? Para acceder al suelo, generalmente, para no ser tajante entre blanco y negro, las posibilidades son ocupar o pagar, ¿no? Cuando hay experiencias también en otras partes del mundo que se concibe el acceso al suelo de otra manera, en sesiones de uso, en comodatos, en la posibilidad de alquileres sociales, la posibilidad también de pensar que la vivienda hay que repensarla constantemente, ese acceso. Hay veces o sea, ¿por qué tenemos que perpetuar por generaciones un espacio construido, ¿no? Creo que también la dimensión social de pensar otros modos de organización comunitaria que piensen la propiedad de otra forma, ¿no? Estos ejemplos que traía Clara, es verdad, o sea, la gente luego tiene lo que leíamos en Lugano, es que la gente tuvo que ante la necesidad de organizarse y apropiarse de algún modo de ese lugar donde habitaba, sobre un montón de cosas que ya estaban definidas, que bueno, creo que la conversación lo que incluye es cómo pensamos todo ese proceso y cómo podemos pensar también la perspectiva de políticas abiertas, ¿no? En sus implementaciones.
políticas abiertas que también admitan que la gente se pueda mover, que la gente pueda repensar constantemente los espacios, reinventarlos, reorganizarlos, distribuirlos de otras maneras. Y también las tecnologías, yo creo que eso, antes estaba hablando de esos globos hechos con, bueno, una otra tecnología que no es el hormigón, no es industria gigantesca que está en la lógica, bueno, hace parte de la lógica de producción del mercado, o sea, si logramos trabajar con tierra o trabajar con otros elementos que por veces la autoconstrucción está ahí y trabaja también, o sea, se apropian de un espacio que está vacío y hacen una cancha y ponen, no sé, unos bloques que estaban ahí sobrando y bueno, ahí está conformado el espacio y era lo necesario. Yo creo que también pensar esas otras tecnologías, también encontrar como grietas para que después, bueno, ahí también vamos a luchar para que se apruebe, para que esté la normativa y la podamos usar, bla, 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 pero también es una forma de innovar y concorrer con esa industria y con el mercado, porque ellos también hacen lo mismo, o sea, de alguna manera, un poco la necesidad del estudio de salir con estas nuevas búsquedas materiales a partir de reciclados y todo, devino de eso justamente. Primero de una falta de competitividad, o sea, y de una escasez de productos a partir de, bueno, de obviamente que algunas situaciones particulares de la Argentina, pero también había una necesidad nuestra proyectual de generar algo con toda esa basura, o sea, el tema del plástico, el tema del reciclado, el tema de los escombros de obra. Me parece que por ahí también se juegan productos nuevos, más económicos y que puedan hacer viable estos desarrollos que vos contás. Sí, es una tecnología popular y no una tecnología del mercado, o sea, claro. Eso también es como para nosotros muy, muy relevante porque toma el espacio de un lugar donde no se quería ocupar, exactamente como hacer la cancha del espacio que estaba vacío, o sea, bueno, estamos votando eso, no, vamos a tomar eso y vamos a dar un giro y utilizarlo para... Va a aparecer más en el mercado cuando desde la normativa aparezcan aspectos que incorporen un beneficio particular cuando el material esté usado con materiales reciclables, por ejemplo. Claro. Entonces, empieza a haber una ventaja a partir de la misma normativa, entonces va a ser mucho más aplicable. Y otro tema para como complementar lo que decías vos, yo creo que también tendremos que fomentar, facilitar de alguna manera la comprensión y la organización desde las cooperativas. Sé que hay poco desarrollo desde cooperativas. La normativa de cooperativa tampoco está tan desarrollada, tampoco está tan extensa. Por ejemplo, en Uruguay hay un culto a la cooperación desde la normativa que está bien desarrollada. En España están trabajando sobre ese tema. Nosotros, por ejemplo, tenemos menos desarrollo de esa otra lógica. Pensamos vivienda social, vivienda del privado, pero no pensamos esta vivienda que implica como una fusión de gente que tiene que ver con lo colectivo y con la organización. Creo que tiene que ver también con la gestión, ¿no? Que cómo gestionar una cooperativa tiene sus complejidades. Se logra muy bien desde la cooperativa de venta de autos, pero no se logra muy bien desde o la difusión. En ese sentido, los marcos que regulan nuestra profesión, porque estamos conversando sobre la normativa en términos de lo que se puede o no se puede construir, pero como profesionales tampoco tenemos un marco que esté contemplando esa vida cooperativa, colectiva, que ahí también es un lugar, creo, donde se puede repensar, ¿no? En eso que vos decías hace un rato, no nos sentimos representados por los colegios, consejos profesionales, que así como estamos conversando sobre el mercado, sobre la formación, bueno, esos colegios también podrían contemplar que haya otras posibilidades para aquellos grupos que no están persiguiendo necesariamente el lucro, digamos, sino que están persiguiendo la forma de acceso a la vivienda. ¿Cómo sería, ¿no? que acceder a un profesional? Sí. Y te incorporo a la facultad también.
la facultad podría tomar un rol, tiene tanto poder y tanta fuerza, ¿no?, intelectual puesta en un movimiento que muchas veces termina no dando nada, o sea, tanta producción que se genera en los distintos niveles, y la verdad que puesta al beneficio de las cooperativas podría brindar un montón de soluciones o de posibilidades por lo menos. Sí, pensaba que de alguna manera la formación y actual y bueno, histórica no nos tiene como en un rol de, o sea, nos tiene como un instrumento de acción donde poder como transformar y en realidad tomar decisiones sobre los modos de organización en los que desarrollamos el espacio y en el que lo vivimos y lo proyectamos, es como, no es parte de nuestra incumbencia, sino es, bueno, hacer el dibujo, hacer y lo que decían de los modos de gestión, o sea, la producción de la arquitectura está dada de una determinada manera y en realidad nosotros podemos proponer y decir, es conveniente hacerlo de esta manera, puede promover la colaboración, el aprendizaje, la incorporación de las mujeres en la producción de arquitectura. Bueno, no sé, eso lo digo también de parte de distintas experiencias que nos ponemos también como desafíos desde el Proyecto Habitar, en esa búsqueda de en realidad ser actores políticos en el rol de arquitectas y de arquitectos. Es que a todos los que pasamos el 2001, donde parecía que se caía el mundo, y nosotros, por lo menos nuestro estudio arrancó ahí, en realidad casi que nos cambió la cabeza de pasar a nuestra enseñanza en la facultad, era de que alguien venía a pedirte un encargo, y eso no iba a pasar nunca. Entonces creo que nos cambió la cabeza eso, es decir, yo tengo que ir a salir, tengo que tener un rol activo, y me parece que a todos aquellos que vinieron después de nuestra generación ya eso lo incorporaron, salieron con ese grado de transformación de la realidad que yo la verdad que a mí me sorprende muchas veces. Lo digo por mis alumnos, o lo digo por la gente que me rodea, que muchas veces es menor que yo en edad. Me sorprende esa capacidad para querer transformar las cosas dadas, que uno lo fue por ahí, le vino sin querer, como recurso, y hay otros que ya lo tienen incorporado desde antes, ¿no? Desde su crecimiento casi de alumno. Y a nosotros nos llegó de que no había nada, no había otra cosa que hacer que salir a buscar eso. Bueno, me parece que eso hay que ponerlo como un valor de nuestra facultad, también como una falta, pero como un valor sobre todo de querer transformar la realidad. Y me parece que ahí se juega todo, ¿no? Y me parece que estaría bueno que ese rol lo siga cumpliendo y con mucha más fuerza todavía. Vos traías las experiencias de Barcelona o de Uruguay, que son muy valiosas porque nos permite pensar que hay otra, que en otros lugares existe la posibilidad de trascender el acceso a través únicamente del intercambio monetario, ¿no? O sea que hay otros recursos que también se pueden poner a disposición para pensar estas políticas, ¿no? Que bueno, la posibilidad del derecho al uso, ¿no? Por ejemplo, sin tener que tocar la lógica de la propiedad, uno podría pensar que las políticas pueden tener esas promociones sobre la idea de que uno puede usar por determinado tiempo lo que se construya arriba. Uno puede pensar la posibilidad de que lo que se produce por fuera de la lógica del Estado, lo que sea, también tengan disposición para armar otro tipo de
unidades habitativas, como decía Diego, que claro, son súper importantes, y mismo el rol de la formación, de incluirlas en la formación, porque Ale decía, hay que construir experiencias, ¿no? Porque la realidad es que la experiencia es intrasladable, entonces promover desde las escuelas, de escuelas de arquitectura, de los lugares donde también se regulan nuestras incumbencias, estas otras lógicas, es trascendente. Entonces ahí tenemos un rol nosotros de protagonismo para poder mover o abrir esas cajas que bueno, son súper importantes y a la vez complejas, ¿no? Complejas porque hay que discutir con muchas personas que son que defienden otros modelos. Es interesante esa obra. Recién ahora terminamos después de 2 años de haberla entregado, terminamos los papeles del conforme a obra, porque claro, todos los procesos burocráticos que tiene la formalidad también, la registración de los planos, la adaptación de lo que no estaba previsto como norma, y cómo se tiene que ajustar para que eso pueda después ser subdividible, porque la única manera, porque no existe la propiedad colectiva, o una cooperativa tiene que deshacerse de esas unidades por la cantidad de impuestos que tiene que pagar, porque es dueña de 18 unidades, ¿no? O sea, entonces paga ganancias, paga, ¿no? Un montón y eso no está normal. Sí, o no se admite otra manera, ¿no? Que claro, hay que repensarlas, pero bueno, hace falta recursos, hace falta abrir esa gestión comunitaria también, con la posibilidad de moverlo. Bueno, ya nos hizo la hora. No, nada, la verdad agradecerles un montón por haber construido este espacio. Me parece que bueno, la idea de dialogar y poder construir este intercambio, me parece que finalmente, digo, habiendo pasado, es re valiosa. Nada, me quedaría como charlando un rato más, porque me parece que son todas cuestiones que tenemos que seguir profundizando, poniendo en palabras, que seguro existen. O sea, hay experiencias y hay muchos diversos actores que apuntan y que trabajan cotidianamente desde la facultad, desde estudios, desde distintos lugares, para favorecer o sea, desde el rol de la arquitectura, un proceso social valioso para poder construir espacios que permitan el desarrollo de una vida social en condiciones más igualitarias, y que eso requiere que lo podamos poner en palabras y construirlo en la agenda pública de alguna manera, para que también salte de escala, y el momento de poder decir hacemos esto y es así, y poder compartirlo es re significativo, para que se siga construyendo y también sirva como guía de acción para otros, y para poder para poder reflexionar y mejorar también lo que estamos haciendo. Así que bueno, muchas gracias a todos.